todo lo que sabes sobre la oración podría estar equivocado. Mariana, una dedicada profesora de 38 años, soñaba con el amor, un propósito y una vida guiada por la fe. Desde muy pequeña, le enseñaron que la oración era el puente directo entre ella y Dios. Para ella, la oración era un acto sagrado de entrega, una conversación sincera en la que presentaba sus peticiones y esperaba respuestas. Se pasó la vida buscando respuestas y alivio, entre rezos susurrados y oraciones angustiadas. Creía que tenía que pedir más, esforzarse más, demostrar más su fe. Pero, ¿y si lo divino nunca hubiera exigido esfuerzo, solo presencia? ¿Y si Dios nunca hubiera estado lejos, sino esperando a que ella dejara de buscar y simplemente sintiera? Creció en un entorno en el que la espiritualidad estaba profundamente ligada a los rituales religiosos, el altar iluminado, las imágenes sagradas, el incienso perfumando el aire y la voz serena de los sacerdotes resonando entre los bancos de la iglesia. Cuando su corazón se sentía apesadumbrado, se arrodillaba en el frío suelo del templo, cerraba los ojos con devoción y vertía sus plegarias en palabras llenas de esperanza. Allí buscaba refugio, consuelo y dirección. Durante años, sintió que sus plegarias eran escuchadas, que cada súplica la acercaba más a lo divino. Pero, ¿y si Dios no estuviera solo en los templos, sino también dentro de ti? ¿Y si la verdadera oración no consistiera en pedir, sino en sentir? ¿Y si, de hecho, ya estuvieras conectado a lo divino, sin darte cuenta? Con el tiempo algo cambió. La conexión que antes parecía tan fuerte empezó a desvanecerse. Las palabras que antes traían paz empezaron a sonar vacías. Su mente se volvió inquieta durante sus oraciones. Por más que lo intentaba, esa presencia reconfortante parecía distante. La iglesia, que antes era un hogar espiritual, se convirtió en un espacio donde sus preguntas resonaban sin respuesta. La duda empezó a crecer. Si Dios siempre había estado allí, ¿por qué ahora le parecía tan lejano? ¿Se estaba debilitando su fe? ¿Sus oraciones ya no eran escuchadas? Mariana estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. ¿Y si todo lo que había aprendido sobre la oración estaba incompleto? ¿Y si, en realidad, Dios nunca le hubiera dado la espalda, sino que solo esperaba a que aprendiera a escucharle de verdad? Mariana pasó años buscando respuestas, siguiendo cada ritual con devoción, hasta que se dio cuenta de que estaba buscando en el lugar equivocado. Y ahora, este descubrimiento podría cambiar tu forma de conectar con lo divino. La oración no es solo una petición, una súplica o un acto de fe ciega. Es un estado de comunión, una forma de disolver las barreras que te separan del infinito. No son las palabras las que crean la conexión, sino la intención profunda y el silencio que las rodea. El verdadero sentido de la oración no está en la repetición mecánica, sino en la entrega sincera, donde el alma se desnuda ante lo sagrado sin miedo, sin prisas, sin exigencias. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no eran escuchadas? ¿Alguna vez has buscado señales y solo has encontrado silencio? ¿Y si el silencio fuera realmente la respuesta? Lo que estás a punto de escuchar podría abrirte los ojos a una verdad que siempre ha estado a tu alcance. Comenta, sentí esta verdad, y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal, activa la campana y continúa en este viaje de despertar espiritual. Siente, vive, despierta. Lo divino siempre ha estado dentro de ti. Mariana no entendía por qué. De repente, rezar ya no parecía surtir efecto. Pensó que quizá no era lo bastante devota, así que redobló sus esfuerzos. Empezó a pasar más tiempo en la iglesia, rezaba con más fervor y seguía todos los rituales al pie de la letra. Pero en lugar de encontrar la paz que buscaba, sintió un vacío aún mayor. Era como si sus palabras fueran lanzadas al viento, sin encontrar un destino. ¿Qué le estaba pasando a su fe? ¿Estaba fallando en algo? ¿La seguía escuchando Dios? El punto de ruptura llegó cuando Mariana fue traicionada por quien más amaba. José, el hombre en quien había depositado su confianza, con quien había soñado construir una vida, quien era su puerto seguro, lo destruyó todo con un solo acto. El dolor era insoportable.
Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies, como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Su mundo se derrumbó. Mariana atravesaba un desierto interior, cargando con un sufrimiento que parecía tragarse su alma. Ante este dolor, hizo lo que siempre hacía en los momentos difíciles. Corrió a la iglesia. El olor a madera vieja y el débil eco de sus pasos llenaban el aire. Se arrodilló ante el altar. Lloró. Suplicó una señal, una explicación, consuelo. Pero aquel día, por primera vez, el silencio era absoluto. No había voces angelicales, ni siquiera un susurro divino. Solo el peso de aquel vacío envolviéndola como una sombra fría. Mariana creía que su felicidad estaba construida sobre cimientos sólidos. Una familia perfecta, un amor inquebrantable, una historia intachable, una vida dedicada a la oración y a Dios. José fue solo el detonante del derrumbe de ese castillo que, sin que ella se diera cuenta, ya había sido construido sobre ilusiones. El dolor de la traición no estaba solo en la pérdida de él, sino en la pérdida de un ideal que ella había sostenido toda su vida. Cuando José se fue, se llevó consigo no solo una relación, sino también la creencia de que su dignidad estaba ligada a ser amado, que su honor dependía de la lealtad del otro, de lo que el otro le aportaba. El otro también era Dios. Sin darse cuenta, Mariana se vio despojada de todo lo que creía que la definía. No era a José a quien había perdido, era ella misma, pero en el abismo de la decepción, algo empezó a surgir. Y si el verdadero honor no consistiera en ser validado por los demás, en ser fiel a los demás y esperar reciprocidad, sino en ser fiel a uno mismo, y si la familia perfecta nunca hubiera existido, sino la posibilidad de construir algo real, imperfecto pero auténtico, la verdadera pérdida no fue de amor, era la ilusión de que ella lo necesitaba para estar completa. Pero para Mariana, el silencio que antes había sido su refugio ahora la miraba como a una extraña. Era un vacío palpable, un abismo que reflejaba su impotencia. Filosóficamente, el silencio es un espejo de la existencia. En él nos enfrentamos a lo que somos cuando el mundo enmudece. Para Mariana, era una prueba de fuego. Lo divino era un eco ausente o una invitación a escuchar más allá de lo audible. Psicológicamente, estar solo en este silencio deja al descubierto la vulnerabilidad. La mente, sin distracciones, deambula por oscuros pasillos de miedo y soledad, pero también puede encontrar resiliencia en las ruinas de lo que se ha roto. ¿Y si el silencio, tan temido, fuera un regalo? Un detonante para que Mariana se diera algo a cambio, la oportunidad de escuchar su propia voz, sofocada por años de súplicas externas. En ese instante, entre lágrimas, algo cambió. El silencio dejó de ser un enemigo para convertirse en un espacio sagrado donde reconstruirse. Una tímida paz surgió, no del exterior, sino de un lugar profundo y olvidado dentro de ella. ¿Y tú? ¿Te has enfrentado alguna vez al silencio absoluto? ¿Qué revela sobre tu soledad? ¿O lo evitas por miedo a lo que puedas encontrar? Tal vez, como Mariana, descubras que el silencio no es el final, sino el principio de algo sorprendente, una conexión contigo mismo que trasciende la desesperación. ¿Qué harías ante este vacío? ¿Huir o quedarte? Allí, para Mariana, no había respuesta, no había sensación de bienvenida, solo un profundo vacío. Por primera vez, Mariana se sintió verdaderamente sola. Ese momento marcó el comienzo de su crisis espiritual. Durante semanas se sintió abandonada. ¿Cómo podía confiar en un Dios que, cuando más lo necesitaba, no le daba una respuesta? Cada día, su fe se derrumbaba un poco más. Mariana empezó a cuestionarlo todo: su forma de rezar, la necesidad de rituales, la existencia misma de lo divino. Se sentía traicionada no solo por su pareja, sino también por Dios. El dolor se apoderó de su rutina. Mariana empezó a vivir en automático, intentando llenar el vacío con distracciones, pero nada parecía aliviar el peso sobre su corazón. Se sentía perdida, sin rumbo ni propósito. En medio del caos, su mente gritaba preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué? ¿Cómo había sucedido? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué le quedaba ahora? Se arrodilló, como tantas otras veces,
con la esperanza de que la oración la aliviara, pero las palabras no le salían. Por primera vez, sintió que su voz no tenía fuerza, que sus súplicas no tenían destino, y entonces, en medio de ese vacío devastador, se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. La oración no consistía en palabras. Se trataba de sentir, no se trataba de pedir, sino de existir plenamente en el momento presente, incluso cuando el dolor parecía insoportable. El verdadero significado de la oración no era recitar frases hechas, sino entregarse, confiar en que incluso el sufrimiento formaba parte de un propósito mayor. Mariana comprendió que la oración no era un acto de sumisión, sino un estado de apertura y aceptación. Era el valor de despojarse de todas las certezas y lanzarse a lo desconocido con la fe de que, incluso sin comprenderlo, todo tenía un significado. No estaba sola, nunca lo había estado. En ese instante, se dio cuenta de que la oración no le daría respuestas inmediatas, pero sí algo aún más valioso, la fuerza para seguir adelante, incluso sin ellas. Mariana siempre había creído que su fe bastaría para protegerla de los dolores más profundos de la vida, pero la vida, implacable e imprevisible, la enfrentó a un sufrimiento que hizo tambalear sus certezas. La traición de su pareja no fue solo una ruptura, fue un colapso interno. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, se derrumbó en un instante. Durante días deambuló entre la rabia y la tristeza, intentando dar sentido a lo que parecía no tener explicación. Si Dios estaba siempre a su lado, ¿por qué había permitido que le rompieran el corazón? Si la oración era un escudo, ¿por qué ahora parecía tan frágil? Las respuestas no llegaban. El silencio de Dios era ensordecedor, pero fue en este silencio donde ocurrió algo inesperado. Cuando dejó de pedir, empezó a escuchar. Cuando cesaron sus súplicas, desesperadas, surgió en su interior un espacio que nunca antes había notado. La fe no era un escudo contra el dolor, sino un puente que lo atravesaba. La verdadera oración no era exigir explicaciones, sino aceptar que algunas respuestas solo llegan con el tiempo. La oración no era un grito de auxilio, sino un susurro de confianza en el flujo de la vida. Mariana se dio cuenta de que no necesitaba entenderlo todo en ese momento, solo necesitaba dar el siguiente paso, y así, incluso con el corazón roto, decidió seguir adelante. Una mañana, al salir de casa, ocurrió algo extraordinario. Mientras Mariana observaba cómo el viento mecía suavemente las hojas de los árboles, sintió una calma inexplicable. Por primera vez desde su traición, su corazón se ralentizó. El canto de los pájaros, el calor del sol sobre su piel, el sonido de los niños jugando a lo lejos. Todo parecía cargado de una presencia viva y acogedora, una presencia de la que nunca se había percatado. Y entonces Mariana se dio cuenta. Dios no se limitaba a las paredes de la iglesia, nunca se había alejado, solo que ella nunca había aprendido a escucharle de verdad. Imagina que estás en un bosque espeso, buscando una luz de la que siempre has oído hablar, pero que nunca has encontrado. Agotado, te sientas bajo un árbol, cierras los ojos y, de repente, te invade una profunda calma. En ese silencio, una verdad se revela como un rayo de claridad. La luz que buscabas estaba siempre dentro de ti. Y si Dios nunca estuvo lejos, sino esperando a que te dieras cuenta de su presencia dentro de ti, quizá todo ese tiempo corriendo detrás de algo externo no era más que un eco de la dificultad de mirar hacia adentro. Cuando la mente se aquieta, sucede algo mágico. No es una revelación ruidosa, sino un susurro suave, una paz que no explica, solo envuelve. Es como si, al silenciar el caos que te rodea, escucharas por fin la suave melodía de tu propia alma, que siempre ha estado en sintonía con lo divino. Esta toma de conciencia es una epifanía, un instante en el que comprendes, nunca has estado solo. La presencia siempre ha estado ahí, quieta, esperando a que miraras hacia adentro. Mariana comprendió que la conexión con lo divino no residía en palabras pronunciadas mecánicamente ni en peticiones incesantes. El verdadero significado de la oración no era hablar, sino sentir. No se trataba de pedir, sino de estar presente. Fue una revelación profunda. Se dio cuenta de que había pasado años buscando a Dios en miles de lugares externos,
sin darse cuenta realmente de que él siempre había estado dentro de ella. La oración no necesitaba palabras ni fórmulas prefabricadas. El simple hecho de estar presente, de sentir la vida en su plenitud, ya era una forma de oración. Aquel día, Mariana volvió a casa diferente. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Nunca volvió a rezar de la misma manera. En vez de pedir, empezó a dar gracias. En lugar de suplicar, empezó a confiar. La conexión que antes parecía perdida ahora estaba viva en cada momento de su existencia. No importaba dónde estuviera, en el trabajo, en casa, en la calle. Dios estaba allí, en la sencillez de la hora. Mariana se dio cuenta de que la oración que conocía era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Decidida a comprender esta conexión más profundamente, se sumergió en el estudio de diferentes tradiciones espirituales y prácticas de autoconocimiento. Con cada página que leía y cada enseñanza que absorbía, se abría ante ella un mundo nuevo. Aprendió que la oración no era un intento de llegar a Dios, sino un retorno al estado de comunión que siempre había existido. No era una petición, sino una escucha. En su silencio, comprendió que lo divino no necesitaba palabras para ser percibido. Siempre había estado ahí, esperando a que la mente se aquietara y el corazón asumiera su papel natural: sentir. Mariana descubrió que, en muchas culturas, la oración no es una petición, sino un estado de presencia. No se trata de hablar, sino de escuchar. En sus estudios, se topó con una antigua enseñanza que decía: cuando las palabras callan, habla el corazón. Por primera vez, Mariana se dio cuenta de que a Dios no había que convencerlo ni persuadirlo. Lo divino siempre estaba ahí, esperando a que ella guardara silencio para sentirlo. Aprendió que cuando la mente se calla, ocurre algo profundo. La respiración se vuelve más consciente, el cuerpo se relaja y se instala un estado de presencia. Era como si, al dejar de intentarlo, por fin pudiera acceder a lo que siempre había estado ahí. En muchas tradiciones se enseña que la verdadera oración no consiste en esforzarse, sino en entregarse. No se trata de lograr algo, sino de permitirse formar parte del todo. El mundo moderno enseña que el control es la clave de todo. Controlar las emociones, los pensamientos, los resultados. Pero paradójicamente, Mariana descubrió que la verdadera transformación ocurre cuando sueltas el control. En lugar de luchar por ser escuchada, eligió escuchar. En lugar de buscar respuestas, optó por aceptar el misterio. Y fue en este espacio de rendición donde surgió la verdadera paz. El silencio, antes incómodo, se convirtió en un refugio. Con el tiempo, se dio cuenta de que su oración no tenía por qué estar separada de la vida, sino formar parte de ella. Cada respiración era una oración. Cada mirada atenta era una conexión. Cada momento vivido con presencia era un susurro de lo divino. Y si Dios nunca estuviera lejos, sino solo esperando a que te dieras cuenta de su presencia en ti, Mariana se dio cuenta de que la oración no tenía por qué ser un momento aislado en la vida cotidiana, sino un estado continuo de conciencia. Cuando estás realmente presente, no necesitas palabras para sentirte cerca de lo divino. La respuesta nunca estaba en la petición, sino en la capacidad de permitirse sentir. Mariana cerró los ojos un momento, no para escapar del mundo, sino para sumergirse en él más profundamente. Tonk, sonido lejano de un pájaro, el leve crujido de la cortina contra la ventana, el ritmo tranquilo de su propia respiración, todo ello, se dio cuenta, formaba parte de algo más grande. Se dio cuenta de que la oración no tenía por qué ser un momento aislado de la vida cotidiana, una pausa forzada entre las tareas del día, sino más bien un estado continuo de conciencia, un hilo invisible que cosía cada segundo de su existencia. No se trataba de levantar las manos al cielo con un gesto ensayado ni de recitar frases memorizadas, sino de vivir con los ojos abiertos a la presencia que habitaba cada rincón de su mundo. La verdadera oración es estar presente, pensó, casi como si el pensamiento hubiera surgido de algún lugar más allá de ella misma. Cuando estás ahí de verdad, con el corazón despejado y los sentidos alerta,
No hacen falta palabras para sentirte cerca de lo divino. Lo divino no era algo lejano, un juez severo sentado en un trono distante. Estaba en el aire que respiraba, en la luz que bailaba sobre el suelo de madera, en la textura áspera de la manta que la envolvía. Mariana sintió que un escalofrío de epifanía le recorría la espina dorsal. Todas las veces que se había arrodillado en busca de respuestas, esperando una señal grandiosa o una voz que rompiera el silencio, había ignorado lo obvio. La respuesta nunca estaba en la petición, sino en la capacidad de permitirse sentir. Estaba ahí, en el acto mismo de abrir su corazón, en la vulnerabilidad de entregarse al momento. Se levantó y se acercó a la ventana, el cielo teñido de un azul intenso, salpicado de estrellas que parecían palpitar en secreto. Una oleada de gratitud la invadió, cálida e inesperada. Gratitud por cada amanecer que había presenciado, por cada noche que la acogía en su silencio, por cada suspiro que le recordaba que estaba viva. La oración es gratitud, se susurró a sí misma, casi sin querer, como si las palabras tuvieran que escapar para hacerse realidad. No era solo dar las gracias, por lo fácil o lo bello, sino por todo. Los días tormentosos, las dudas que la hacían tambalearse, los momentos de soledad que le enseñaban a escuchar. Cada uno de ellos era una invitación a sentir la presencia divina, a reconocer que formaba parte de algo infinitamente mayor, un tejido vivo que conectaba todo y a todos. Y entonces llegó la comprensión de la reciprocidad, sutil como una brisa pero poderosa como un río. Mariana comprendió que la oración no era un monólogo, un grito al vacío con la esperanza de ser escuchada. Era una danza, un toma y daca que fluía en ambas direcciones. La oración es reciprocidad, reflexionó, sintiendo el peso de esta verdad en su pecho. Cuando ella se ofrecía al momento, con su atención, su presencia, su amor, el momento la recompensaba, trayendo consigo una conexión más profunda, una paz que no podía explicarse, solo sentirse. Era como si, al abrirse a lo divino, permitiera que lo divino se abriera a ella, en un ciclo que no tenía fin. Mariana volvió a cerrar los ojos, pero ahora no para buscar algo que le faltaba. Los cerró para sentir la tierra bajo sus pies, el calor en sus manos, el suave pulso de la vida en sus venas. La epifanía floreció de nuevo, esta vez con más claridad. La presencia que buscaba tan desesperadamente nunca había estado fuera de ella. Estaba en cada célula de su cuerpo, en cada pensamiento que cruzaba su mente, en cada emoción que la bañaba como una ola. No necesitaba correr a los templos ni poner el grito en el cielo. Todo lo que tenía que hacer era detenerse, escuchar, ser. Lo divino no es un destino, sino un estado del ser, concluyó, y una tímida sonrisa apareció en sus labios. En ese instante, la habitación se transformó. Lo que antes había sido un espacio ordinario ahora parecía sagrado, no por nada externo que lo hiciera así, sino por la forma en que ella lo veía. Las paredes, las sombras, el tenue resplandor de la luz nocturna, todo tenía una belleza que nunca antes había percibido. Mariana se sintió envuelta por una tranquila certeza. Nunca había estado sola. La oración, como estado continuo de conciencia, era el puente que la conectaba con lo divino en cada respiración, cada paso, cada elección. Y con esta comprensión, llegó la paz, no una paz pasajera, sino una paz que se arraigó profundamente, como un árbol milenario cuyas raíces llegan al corazón de la tierra. Abrió los ojos una vez más, y el mundo que la rodeaba seguía siendo el mismo, pero completamente diferente. La gratitud latía en su pecho, guiaba sus pensamientos e iluminaba su camino. Mariana sabía ahora que rezar no era algo que hacía, sino algo que era. Y en esta verdad, no solo encontró lo divino, sino a sí misma. Si esta reflexión te conmovió, comenta, sentí esta verdad y comparte este mensaje. La respuesta no está en las palabras, está en la experiencia del silencio. Mariana experimentó algo nuevo, la oración sin palabras, entrega sin exigencias. Cerró los ojos y en lugar de recitar peticiones se limitó a respirar. Simplemente era. El silencio que antes parecía vacío, ahora rebosaba de sentido. Comprendió que el verdadero diálogo con Dios tiene lugar en el espacio entre pensamientos, donde no hay miedo,
ni expectativas, solo confianza absoluta. Y si lo que llamamos oración fuera en realidad un encuentro con lo más profundo de nuestro ser, se dio cuenta de que cuando rezaba así, algo en su interior se alineaba. Su inquietud daba paso a la paz. Su búsqueda de respuestas se disolvía en la certeza de que no tenía que controlarlo todo. Y tal vez ese fue el mayor descubrimiento de todos. La oración no cambió el mundo que la rodeaba, pero sí cambió su interior. Pero su viaje aún no había terminado. ¿Qué pasaría si llevara este descubrimiento más lejos? Si lo compartía con otros que, como ella, estaban perdidos en la búsqueda de algo que siempre habían llevado dentro. ¿Estaba preparada para este reto? No te detengas. Comenta, siento esta verdad, y comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Y suscríbete al canal para continuar este viaje de despertar espiritual. Siéntelo, vive, despierta. Lo divino siempre ha estado dentro de ti. Esta nueva forma de conectar con lo sagrado transformó la vida de Mariana. Poco a poco su dolor empezó a disolverse. Mariana se dio cuenta de que ya no tenía que cargar con el peso de la traición, porque comprendió que todo formaba parte de su viaje de crecimiento. Pero el mayor cambio se produjo en 1990. Su forma de ver a los demás. Con su nueva percepción, empezó a tratar a la gente con más empatía. Se dio cuenta de que todo el mundo lleva consigo batallas invisibles. Dejó de juzgar y empezó a acoger. Descubrió que cuando nos conectamos con lo divino que llevamos dentro, desbordamos esa paz en el mundo. Y así, sin planearlo, Mariana empezó a inspirar a otros. Sus amigos se dieron cuenta de su cambio y empezaron a preguntarle qué había pasado. Curiosos, querían entender cómo había encontrado la paz después de tanto dolor. Mariana empezó entonces a compartir su experiencia. Así se dio cuenta de que su viaje no era solo para ella. Su transformación tenía un propósito mayor. Sintió una profunda llamada a ayudar a otras personas a descubrir esta misma conexión, pero no sabía cómo hacerlo. Aún tenía dudas, inseguridades. ¿Cómo explicar algo tan sutil, tan profundo? Mariana estaba a punto de embarcarse en una nueva fase de su viaje. Ahora no le bastaba con experimentar esta conexión. Quería compartirla con el mundo. Y eso supondría un nuevo reto. Empezó a buscar formas de compartir su experiencia. Sintió que podía guiar a otros que estaban atrapados en la misma búsqueda externa de Dios. Inició pequeñas reuniones en las que animaba a la gente a experimentar la oración de un modo diferente. En lugar de repetir palabras, les pedía que cerraran los ojos, respiraran y simplemente sintieran. Algunos se emocionaron, pues era la primera vez que experimentaban una conexión tan pura y directa. Pero al mismo tiempo, Mariana encontró resistencia. Mucha gente no estaba preparada para este cambio. Algunos la cuestionaban, otros la criticaban, diciendo que se estaba alejando de la fe tradicional. Era un nuevo reto. ¿Cómo podía compartir esta verdad sin provocar enfrentamientos? A pesar de las dificultades, Mariana se dio cuenta de que su papel no era convencer a nadie, sino compartir lo que había descubierto. Se dio cuenta de que cada persona tiene su propio tiempo para despertar, y que forzar algo podría generar aún más resistencia. Fue entonces cuando decidió tomar un camino diferente. En lugar de intentar explicar, empezó a demostrar. Se dio cuenta de que la mayor prueba de la verdad no está en las palabras, sino en la transformación visible de quienes la viven. La gente empezó a darse cuenta de que Mariana había cambiado. Transmitía paz, serenidad y una presencia acogedora. Sin tener que imponer su visión, atraía a quienes estaban preparados para esta nueva forma de conexión. ¿Qué te ha pasado?, preguntaban algunos amigos. Mariana sonreía y respondía: he aprendido a escuchar el silencio. Poco a poco, los que antes la habían criticado empezaron a interesarse por ella, y lo que empezó como una búsqueda solitaria se convirtió en un movimiento natural de transformación. Pero su viaje aún no había terminado. El siguiente paso sería comprender cómo expandir esta experiencia a un mayor número de personas. Mariana sabía que su misión no había hecho más que empezar. Mariana se había dado cuenta de que la verdadera oración era algo más que palabras. Era una experiencia de entrega, conexión y silencio interior.
Pero había una pregunta que aún le preocupaba. ¿Cómo podía ayudar a más personas a descubrir esta verdad por sí mismas? La respuesta llegó cuando se dio cuenta de que su historia podía ser un espejo para otras almas en busca de sentido. Si tanta gente estaba atrapada en la misma frustración espiritual a la que ella se enfrentó una vez, quizá compartir su experiencia sería el primer paso para despertar la misma transformación en ellos. Pero, ¿cómo contar su historia? ¿Cómo llegar a los corazones adecuados? Mariana descubrió que la oración era mucho más que un grito a lo divino. Era un viaje al interior de uno mismo. No necesitaba rituales complejos ni un guía espiritual que le indicara el camino. Lo que realmente importaba era la apertura para sentir, para acoger lo que surgía en su alma sin miedo ni resistencia. Al dar espacio al silencio, se dio cuenta de que la verdadera transformación no pasaba por respuestas prefabricadas, sino por el valor de despojarse de las ilusiones. El dolor que antes había intentado silenciar era en realidad una invitación a escuchar su propia esencia, y en ese vacío antes aterrador, encontró la presencia más acogedora de todas, la suya propia. Se dio cuenta de que la oración no era una petición desesperada de soluciones, sino un acto de confianza. No era un eco del miedo, sino un canto de aceptación. Cada lágrima derramada, cada suspiro profundo, cada momento de rendición silenciosa, era una forma de alinearse con lo sagrado que ya vivía en su ser. Y si la oración fuera el susurro de su alma pidiendo ser escuchada, el mundo gritaba, pero Mariana decidió escuchar. La duda y la angustia llamaron a su puerta, pero aprendió que, en lugar de huir, podía acogerlas. La respuesta no estaba en encontrar algo fuera, sino en permitirse sentir lo que siempre había estado dentro. Cuando por fin se permitió guardar silencio, sintió algo diferente, una paz que no venía de fuera, sino que siempre había estado dentro de ella. El despertar espiritual no fue un milagro externo, sino un reencuentro interno. Mariana sabía que nunca volvería a ser la misma. La búsqueda de algo externo había terminado. Ahora Mariana solo quería ayudar a los demás. Si este mensaje te conmovió, comenta, sentí esta verdad, y comparte esta reflexión. ¿Alguna vez has sentido que buscabas algo más grande pero no sabías exactamente qué? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, a pesar de seguir todas las pautas espirituales, seguía faltando algo? Mariana se sintió así durante años, hasta que descubrió un nuevo camino. Las reuniones empezaron siendo pequeñas. Unas pocas personas se reunían para hablar, meditar y experimentar lo que Mariana llamaba oración silenciosa. A diferencia de la oración tradicional, esta práctica no implicaba peticiones ni palabras memorizadas. Era un momento de pura presencia, un espacio para sentir en lugar de hablar. Al principio, la resistencia era inevitable. Muchos se mostraron escépticos. ¿Cómo podía funcionar la oración sin palabras? A muchos les parecía un sinsentido. ¿Cómo podían conectar con lo divino sin peticiones, sin súplicas, sin la estructura que les había sostenido durante tanto tiempo? Mariana comprendía esta preocupación. Al fin y al cabo, ella misma se había hecho esa pregunta un día, pero algo en su interior le decía que, si lo intentaban, descubrirían una verdad que ninguna explicación podría transmitir. Poco a poco, se dieron cuenta de algo sorprendente. Cuando dejaron de preguntar y simplemente se permitieron sentir, una profunda sensación de paz se apoderó de sus corazones. Cuando dejaban de intentar controlar la experiencia y simplemente se entregaban al momento, surgía un nuevo tipo de conexión. Sin darse cuenta, empezaron a sentir algo que las palabras nunca podrían describir. Una paz que no venía de fuera, sino de dentro, trascendiendo los altares. La ausencia de palabras no era un vacío, sino un espacio de escucha profunda. El silencio no era una ausencia, sino una presencia. Fue allí donde se dieron cuenta. La oración no tenía por qué ser una súplica, porque lo divino nunca estaba lejos. Siempre estaba ahí, esperando a que nos detuviéramos y sintiéramos. ¿Y si la verdadera oración no fuera una petición, sino un recordatorio de que ya formamos parte de lo sagrado? Si este mensaje te conmovió, comenta, sentí esta verdad, y comparte esta reflexión. La respuesta siempre ha estado en el silencio, y fue entonces cuando todo empezó a crecer.
Las reuniones se hicieron más frecuentes. Personas que nunca se habían sentido realmente conectadas con lo divino empezaron a relatar experiencias transformadoras. Algunos dijeron que, por primera vez, habían sentido realmente a Dios. Otros decían que habían encontrado respuestas sin necesidad de palabras. Mariana sabía que no era una coincidencia. Cuando silenciamos la mente, el alma por fin puede hablar, pero el crecimiento de su nuevo enfoque también trajo desafíos. No todo el mundo estaba preparado para este cambio. Algunas personas, vinculadas a formas más tradicionales de oración, empezaron a criticarla. Decían que el silencio no sustituía a la oración hablada, que era arriesgado alejarse de los rituales. Mariana comprendía estas preocupaciones, ya que ella misma había sentido lo mismo en el pasado. No siempre es fácil seguir un nuevo camino. La resistencia puede venir de donde menos te lo esperas, y eso es a lo que se enfrentó Mariana cuando empezó a difundir su descubrimiento. ¿Alguna vez has tenido miedo de cambiar porque sabías que te enfrentarías a la crítica? Ella no quería enfrentamientos. Sabía que cada persona estaba en una etapa diferente de comprensión. Así que, en lugar de reaccionar ante las críticas, decidió seguir su propia regla: escuchar más y hablar menos. Mariana aprendió la importancia del equilibrio. No hay que explicarlo todo, no hay que demostrarlo todo. Cada uno encontraría su propia respuesta cuando estuviera preparado. Su misión no era convencer, sino iluminar un camino para quienes estuvieran dispuestos a recorrerlo. ¿Cómo consiguió Mariana expandir su mensaje sin imponer sus creencias? ¿Qué hizo para que la gente empezara a ver la oración de otra manera, sin resistencia? El secreto estaba en la experiencia. Se dio cuenta de que, en lugar de hablar de su descubrimiento, tenía que vivirlo intensamente. Su paz, serenidad y presencia se convirtieron en su mensaje más poderoso. La gente no solo oía sus palabras, sino que sentía su energía. Y así fue como ocurrió algo inesperado. Un día, una mujer que antes había criticado su enfoque, decidió probar una de sus prácticas de silencio. Al principio se mostró reacia, pero algo cambió en su interior. Al terminar, con lágrimas en los ojos, dijo: «Nunca me había sentido tan cerca de Dios». Fue entonces cuando Mariana se dio cuenta: no hay mayor resistencia que la que creamos en nuestro interior. Cuando nos permitimos experimentar algo nuevo, podemos descubrir todo un universo de posibilidades. Mariana volvió a sentarse en aquel banco de madera. El eco de José, su expareja, seguía susurrando en su memoria, pero ahora con menos peso. La traición, antes un puñal clavado en su pecho, se había convertido en un espejo, no para reflejar la culpa o la rabia, sino para revelarse a sí misma. El dolor es una señal, un aviso, del cuerpo y la mente de que algo se ha roto. El sufrimiento nace del apego, esa telaraña pegajosa que tejemos cuando intentamos aferrarnos a lo que, por naturaleza, es efímero. El apego, comprendía ahora, era el deseo de congelar el tiempo, de hacer de José un puerto fijo en un mar de incertidumbre. En la espiritualidad, este concepto se profundiza. Aferrarse es resistirse al flujo de la vida, confundir el amor con la posesión, esperar que el otro realice lo que solo el yo puede cultivar. Dolor de la traición ya no era un grito, sino un susurro que ella acogía. Inhalando el aire fresco del parque, Mariana sintió cada espasmo de aquella cicatriz emocional, sin reprimirlo. Se dio cuenta de que negar el sentimiento era negarse a sí misma. Aceptó que el dolor también era un maestro, que la convertía en algo más fuerte, y lo soltó, porque en palabras de Lao Tse, quien se aferra demasiado, pierde. Se dio cuenta de que el apego era el veneno, soltar era la medicina. Ya no había un ¿por qué me hizo esto?, sino un ¿qué me enseña esto? ¿Y usted? ¿Has experimentado el poder de dejar ir? Comparte en los comentarios cómo soltar ha transformado tu vida y ha traído más armonía a tu camino. Tu experiencia podría inspirar a otros a encontrar esta liberación. Mariana sintió que la pérdida de José era algo más que el fin de una relación. Fue el final de una identidad que había estado llevando sin darse cuenta. No solo lamentó su ausencia, sino el vacío que le quedó al derrumbarse sus expectativas. Durante años,
Había construido su felicidad sobre la presencia de la otra persona, sobre la idea de que el amor verdadero era garantía de seguridad y pertenencia. Pero ahora, enfrentada al silencio, se daba cuenta de que la mayor traición no venía de fuera. Se había traicionado a sí misma, ignorando su propia voz, su propia plenitud. El dolor era inevitable, pero Mariana empezó a ver algo más allá. ¿Y si esa pérdida fuera en realidad una invitación? No para encerrarse en sí misma, no para volverse escéptica, sino para reconstruir su vida sobre algo real, la libertad de ser completa por derecho propio. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba certezas, solo necesitaba dar un paso cada vez, confiando en que todo lo que siempre había buscado ya existía dentro de ella. Quizá el verdadero reencuentro no fuera con José, sino consigo misma. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que una pérdida te llevaba a un nuevo comienzo? Comenta a continuación. Me reencontré conmigo misma, y comparte esta historia con alguien que necesite esta reflexión. La gratitud surgió como un rayo de sol entre las nubes. Estaba agradecida por la traición, no por el acto, sino por el despertar. El dolor la había desnudado, mostrándole que su felicidad nunca había estado en manos de John, sino en las suyas propias. La reciprocidad que antes le había exigido a él era ahora un pacto consigo misma. Cuidarse, honrarse, amarse sin condiciones. El banco, el viento, el canto de los pájaros. Todo parecía conspirar para recordarle que la vida seguía, y ella también. Mariana se levantó, con los pies en el suelo, el corazón más ligero. La traición de José no la definía, era solo un capítulo, no el libro. ¿Y tú? ¿Cómo afrontas tu dolor? ¿Te aferras a lo que fue o encuentras gratitud en lo que revela? Quizá ha llegado el momento de sentir, comprender, aceptar y dejar ir. Empieza hoy, suelta lo que te pesa y abraza lo que te hace volar. El viaje de Mariana no había hecho más que empezar. Ahora sentía la necesidad de llevar este mensaje a más gente. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo compartir esta nueva forma de oración sin que se malinterpretara? ¿Cómo mostrar al mundo que lo divino está más cerca de lo que imaginamos y que la verdadera oración tiene lugar en el silencio del alma? Mariana estaba a punto de dar un nuevo paso, un salto de fe que cambiaría su vida para siempre. Pero el camino no sería fácil. Mariana sentía que su misión no había hecho más que empezar. Algo dentro de ella le decía que tenía que llevar su mensaje aún más lejos. No quería limitarse a tocar algunas vidas, quería cambiar la forma en que la gente veía la oración y la conexión con lo divino. Pero para ello tuvo que enfrentarse a su mayor reto, salir de su zona de confort y exponerse al mundo. ¿Has sentido alguna vez que estabas a punto de dar un gran paso, pero el miedo a lo desconocido te frenaba? Mariana también lo sintió, pero en el fondo sabía que no podía dar marcha atrás. Empezó a compartir su historia en grupos, charlas y finalmente en las redes sociales. Creó vídeos sencillos en los que contaba su experiencia y enseñaba a la gente a rezar en silencio. Su único objetivo era demostrar que lo divino no está lejos, sino presente en cada momento de nuestras vidas. El impacto fue inmediato. Personas de todo el mundo empezaron a comentar, diciendo que sus palabras habían tocado algo profundo en su interior. Muchos dijeron que, por primera vez, habían experimentado la paz que buscaban, pero con la difusión de su mensaje llegaron también nuevos retos, odios, críticas, dudas. Algunos decían que no tenía sentido, que la verdadera oración requería palabras y rituales específicos. Mariana respiró hondo y recordó su propio viaje. Un día, ella también dudó. ¿Y si Mariana estaba equivocada? ¿Y si todo era una ilusión? En los momentos de duda, la voz del miedo intentaba susurrar estas preguntas. Pero entonces ocurrió algo poderoso. Un día Mariana recibió un mensaje de una mujer llamada Clara. Decía que estaba pasando por un periodo de profundo dolor, que había perdido la fe y ya no le encontraba sentido a nada. Pero después de ver uno de sus vídeos, decidió probar la oración silenciosa. Y en ese momento, algo cambió en su interior. Por primera vez en años, Clara sintió paz. Mariana leyó aquel mensaje con lágrimas en los ojos. En ese instante, todas las críticas perdieron su importancia.
Si su mensaje había llegado a una sola persona, había merecido la pena. La transformación de Mariana fue más que un cambio, fue un renacimiento. De las cenizas de su dolor, encontró una verdad que la liberó. Lo divino nunca estaba lejos, sino que siempre latía dentro de ella, como una llama silenciosa. Dejó de querer convencer al mundo y empezó a querer solo una cosa: inspirar. Inspirar a la gente a mirar hacia adentro, a escuchar el susurro de su propia alma, donde el verdadero camino hacia la paz y el propósito ya está trazado, esperando a ser descubierto. Mariana, convertida en un faro de luz y autenticidad, no solo atrajo nuevas amistades como estrellas que gravitan alrededor de un sol radiante, sino que también encendió llamas de inspiración en los corazones que tocó. Su presencia era un despertar, una invitación silenciosa a ver la vida con más verdad y profundidad. Cada encuentro con ella llevaba consigo el resplandor de una revelación, una energía tan transformadora que parecía disolver las dudas y abrir caminos a una nueva forma de existir. Y entonces, como si el universo mismo hubiera estado esperando su renacimiento, floreció un nuevo amor, no un amor efímero, sino una fusión de almas, un reencuentro predestinado. Era una conexión tan pura que trascendía el tiempo, como si sus existencias siempre hubieran estado entrelazadas. Todo ello, envuelto por un toque divino, como un aliento sagrado que llenaba cada momento de color y significado, guiándoles en una danza eterna de plenitud y gratitud. Y si el verdadero amor no se encontrara, sino que se reconociera, ¿y tú? ¿Has sentido alguna vez ese instante sagrado, cuando el ruido del mundo calla y algo más grande se revela dentro de ti? Esa oración sin palabras, sin peticiones, solo un sentimiento profundo, como si lo divino y tú fuerais uno. Seguro que el viaje de Mariana ha encendido algo en ti, así que deja que esa luz brille en los comentarios. Escribe: sentí esta verdad. Tus palabras podrían ser el faro que guíe a alguien perdido de vuelta a sí mismo. Creemos juntos una cadena de despertares, un eco de corazones que se reconocen. No dejes escapar este momento. Suscríbete al canal y únete a una comunidad de buscadores, soñadores y almas creyentes. Juntos, nos sumergiremos en más historias de transformación e iluminación espiritual. Si este mensaje te ha llegado al corazón, comparte este video con alguien que necesite que le recuerden que él también es portador de esta luz. Un simple gesto tuyo puede cambiar el día, o incluso la vida, de otra persona. Siéntelo, vive, despierta. Lo divino siempre ha estado, y siempre estará, dentro de ti.